Como decía nuestro hermano en su testimonio, a veces hay cosas pequeñas o peleas pequeñas o cosas que nos molestan, que realmente son insignificantes a comparación de otro tipo de dolor, de otro tipo de situaciones. Y yo creo que eso nos debe de hacer más conscientes a todos. Amén. La semana pasada empezamos con este tema de enemigos de mi familia. Quedamos que la enemistad no estaba entre la familia, entre los miembros de la familia, sea la familia en nuestra casa o la familia de Cristo, sino que tal cual nos dice Génesis 3:15, la enemistad es entre la iglesia de Cristo, figura de la mujer, y entre Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Ya se recordaron un poco? Bueno, quedamos que esa enemistad es una hostilidad, que es cuando tenemos actitudes o actos que siempre nos mostramos contrario a una persona, lo que esa persona hace, piensa o dice. No hay incompatibilidad, siempre hay enfrentamientos, siempre hay discordia, antagonismo. Quedamos que la base de este tema es Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Amén. ¿Ya se recordaron? Entonces quedamos que nuestros enemigos, ¿quiénes son? Amén. Entonces es del esposo, es la esposa, los hijos, la mamá, el papá, ¿no? ¿Seguros? Ok, entonces quedamos que había 4 principados, van de arriba hacia abajo en un orden jerárquico. Principados es el mayor rango y de ahí es gobernadores, autoridades o huestes. Con eso les quiero aclarar que es un esquema, es una estructura, no es como que nada más ataca a un principado, no es como que nada más ataca a un gobernador o una autoridad o una hueste, no. Todo lo que pasa en este mundo, primero se pasa en el mundo espiritual. Todo lo de este mundo, lo que es tangible, lo que podemos ver, lo antecede en el mundo espiritual. Entonces, primero pasa en el mundo espiritual y después se hace visible en esta dimensión. Amén. Entonces, los 4 trabajan para un solo propósito, solamente que cada uno tiene una diferente función, pero todos trabajan para un mismo plan. Un principado, quedamos que es una estratega, es un jefe, es una cabeza, es un comienzo. Si habláramos de términos militares, sería como un general, son los que planean, los que tienen son estrategas, ellos llevan el plan. No es su objetivo posesionar o entrar en personas, sin embargo lo pueden hacer, pero por lo regular es por territorios y para tener una estrategia en contra de la iglesia de Cristo. ¿Y quiénes son la iglesia de Cristo? Quedamos que después de ahí, entonces tienen ese plan y siguen los gobernadores, que son los expertos en leyes. Ellos son expertos en leyes espirituales, entonces están siempre trabajando por el método de la observación y utilizan el momento de la violación de determinadas leyes o principios para solicitar intervenir a una persona. Amén. Quedamos que ellos, con base en Romanos 7:21-23, usan las leyes de la habitación del mal, la ley de la mente, la ley de los miembros y la ley del pecado. ¿Esto qué es? Que estamos propensos a todo mal por nuestras mentalidades formadas y por cosas que nos mantienen atados, como es el pecado. Un ejemplo de esto lo vimos en Lucas 22:31-34, donde nuestro Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, ¿dónde lo habían pedido? En el mundo espiritual. Entonces ya habían solicitado una intervención. Aquí vemos que cuando nuestro Señor le dice Simón, Simón, cuando se estaba refiriendo a Pedro, es porque ese era su nombre de antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él no había dejado esa vida pasada, o que todavía había cosas, había mentalidades del pasado en él. Entonces, por esa causa, recuerden que solicitan una intervención. Ahí nos quedamos. Y hoy vamos a ver autoridades. Si lo vemos en un plano jurídico, así como hay tribunales aquí, hay tribunales en los cielos. Amén. Entonces,
Los gobernadores solamente solicitan la intervención, como ellos son expertos en leyes jurídicas, solicitan esa intervención. Y después, como lo viéramos aquí en la tierra, que hay alguien que tiene que aprehender a esa persona, ¿no? Tiene una orden de aprehensión que ya fue dada por un juez. Nadie puede llevarse a una persona si no tiene una orden de aprehensión, una autoridad. Entonces, como ya existe ese derecho legal, entonces ellos son esa fuerza, esa capacidad, ese dominio para aprehender a la persona. Amén. Un ejemplo de esto: cada persona, usted y yo, tenemos un nivel de autoridad. Podemos tener a lo mejor poquita, mucha. Cada persona, con base en su relación personal que tiene con Dios, tiene un nivel espiritual, tiene un rango espiritual, independientemente de que aquí en la tierra o en la iglesia solamente seamos unos siervos. Bueno, yo realizo esta actividad de limpieza, yo realizo esta otra actividad. Eso no importa. No quiere decir que porque una persona es un pastor tenga mucha autoridad o poca. Eso se va a determinar a través de la relación que cada persona tiene con Dios. Recuerden que en el libro de Hechos, cuando trataron de reprender demonios, ¿qué les dijeron los demonios? A Pablo lo conocemos, pero a ustedes, pues yo no sé quiénes son. Entonces, en el mundo espiritual es así. Puede que tengamos un nombre, que tengamos un prestigio, una autoridad, o puede que no. Pero eso no lo determina si cantas o si danzas o si tienes algún ministerio. No, eso es algo independiente. Amén. Entonces, en Mateo 8:5, ¿se trajeron su espada? Ok, en Mateo 8:5, esta es la historia de cuando un centurión va a ver a nuestro Señor Jesucristo. Dice: vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Después de que él dijo estas palabras, nuestro Señor Jesucristo se maravilló. Aquí, ¿qué estaba haciendo el centurión? Él lo pudo discernir espiritualmente. Él era romano, él no era del pueblo de Dios, pero más sin embargo, cuando él lo vio, él le dijo: no, tú eres un hombre de autoridad, y le estaba reconociendo que tenía aún más autoridad que él. Por eso le dijo: si yo tengo hombres, un centurión quiere decir que tenía una tropa de 100 a su mando. Entonces le dijo: no, pero si yo tengo 100 hombres y me obedecen, pues tú tienes una autoridad mayor a la mía, solo da la orden. O sea, le estaba reconociendo que él tenía un nivel de jefe, de que tú no necesitas ir o irlo a hacer, solamente da la orden, y los que te sirven, sean ángeles, sean ministros, van a hacerlo. Solamente tú da la orden. Entonces, aquí es donde vemos cada persona tiene un nivel de autoridad espiritual. Amén. Entonces, con base en esa historia, en el Imperio Romano, por ejemplo, el nivel de unidad eran 8. Aún en los ejércitos actuales son así. Una unidad son 8 elementos, son 8 soldados, como en esos tiempos. Centuria, que era lo que él tenía 10 unidades, que eran de 8 a 100 soldados, pero aquí lo vamos a trasladar a lo espiritual. Amén. Una corte eran 6 centurias, que son de 480 a 600. Y una legión eran 10 cortes, que son de 4.800 a 6.800. Y ya los ejércitos son de 6.000 elementos hasta 10.000. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la operación que van a realizar es el número de elementos que van a mandar. Por ejemplo, si van a bajar el asta van a bajar la bandera del Zócalo, pues no va a ir todo el ejército, no va a ir una legión, ni siquiera va a ir una centuria. Tal vez de pronto manden una unidad o manden 2, que son unos 8, unos 16 elementos. Entonces, de acuerdo de la misión, de acuerdo a lo que tienen que hacer,
Y de acuerdo a la autoridad espiritual que tenga esa persona, es la fuerza que van a usar contra esa persona. Amén. Un ejemplo de eso es la historia del Gadareno. En Marcos 5, en el capítulo 5 de 8 al 9, recuerden, ¿sí se saben la historia del Gadareno? Sí, bueno, recuerden que va nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer el 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces, ¿cuántos tenía él? ¿Por qué lo tuvieron que atacar así? Porque Gad significa tropa. Entonces, tropas son 100 hombres, recuerden que les dije. Entonces, él tenía que ser atacado por algo más grande. Entonces, con base a la autoridad espiritual que tiene cada persona, es la fuerza que el reino de las tinieblas tiene que usar. No por eso vas a decir: ay, bueno, entonces yo ya no quiero crecer, yo ya no juego, a mí eso me da miedo. No, porque aunque te manden 8, pues con eso es suficiente, porque ellos tienen un entrenamiento. Así es como el ejército, aunque ellos tienen las balas y las tienen marcadas, se los dije la otra vez. Entonces ellos ya tienen también un curso de tiro. Entonces cuando ellos usan una bala tienen que ser certeros, y por lo regular es para neutralizar, como ellos le llaman, que sería matar a esa persona. Entonces cuando ellos ven que se le están acercando demasiado, que es un ataque, nada más es una bala y ya. ¿Por qué? Porque cuando viene el peritaje y vienen a levantar todo eso, no tienen que haber demostrado que usaron más fuerza que los contrarios, porque ellos tienen un entrenamiento militar. Entonces aquí no es para que nos dé miedo, o sea, si te mandan nada más uno, pero tú no estás preparado, tú no tienes una autoridad espiritual, con ese uno tienes. Entonces, si te mandan más, también tienes la capacidad, porque tienes esa autoridad espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo está de nuestro lado. Él le dio la victoria a su iglesia. Amén. Entonces, no tenemos por qué temer. Aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo ya lo van a aprender, ya lo van a llevar a la cruz. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de lo que es necesario que así se haga? Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando fue su ministerio aquí en la tierra, Él tenía esas 12 legiones de ángeles a su disposición, estaban con Él. Por eso es cuando el centurión se le presenta, Él lo distingue. Él distingue que Él tenía. Entonces, 12 legiones de ángeles son más de 81,000 ángeles. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando partió de esta tierra, dijo: en mi nombre van a hacer cosas mayores que yo. Entonces, Él decía: ¿acaso yo no puedo orar a mi Padre y Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Nosotros no tenemos por qué temer, porque ¿acaso no podemos orar a nuestro Padre? Nuestro Señor Jesucristo fue mediador entre Dios y los hombres. A través de Él nos podemos acercar a nuestro Padre. ¿Acaso tú y yo no podemos orar a nuestro Padre? ¿Creen que sí podemos o no? ¿Y creen que nuestro Señor nos contestaría? ¿Creen que Él nos enviaría lo que necesitamos? Bueno, y el último rango es huestes, que esto por lo regular es lo más visible. Son nombres genéricos, que quiere decir que trabajan, su nombre es de acuerdo a lo que trabajan. Por ejemplo, un espíritu de mentira, un espíritu, ¿de qué más se les ocurre? Bueno, neuma es un espíritu, ponería es la iniquidad, es la suma de todos los males. Entonces estos son espíritus de maldad.
Tienen nombres genéricos, como ya les había dicho, no tienen nombres propios. Los principados sí tienen nombres propios, ellos no, solamente su nombre es conforme a lo que actúan. Un espíritu de mentira, un espíritu de pornografía. ¿De qué más se les ocurre? Un espíritu de robo, de celos. Conforme a su nombre es lo que actúan. Su especialidad es operar en cadenas. Entonces son los que se vuelven más activos. Pero esto que fue lo último, que es lo que se hace visible, tuvo que pasar antes en el mundo espiritual. Lo de las autoridades pasó en el mundo espiritual, no pasó en una persona. Esa fue una lucha en el mundo espiritual. Amén. Como vimos del lado de nuestro Señor Jesucristo, ángeles, y de este lado eran esos espíritus que son autoridades. Pero ahora estos sí incursionan en el hombre, hombres o animales. Ahora estos sí necesitan un cuerpos humanos para poder seguirse saciando. Amén. Solamente les puse el ejemplo de esta estructura. Por ejemplo, del espíritu de esclavitud, como es el alcoholismo, la droga, el tabaquismo, anorexia, bulimia, manipulación, codependencia, adicción al sexo, al trabajo, a comprar, a la televisión, adicto a los fármacos, adicto a la pornografía. A lo mejor es lo que se ve, pero en realidad es una estructura de un espíritu de esclavitud. En realidad fue un plan que ya estaba orquestado desde antes. El reino de las tinieblas trabaja por un método de observación. No tiene ninguna prisa en que una persona caiga en 10 años o en 20. Ellos van a esperar el momento que sea para hacer el trabajo o el plan que ellos tienen. ¿Por qué les puse el ejemplo de esta estructura? Porque muchas veces hay problemas que se notan más o que son más visibles, como una persona que consume alcohol o que consume droga o que consume tabaco. Entonces a veces pensamos que nosotros, como ya no tenemos esos problemas o esas tentaciones, que ya estamos como que del otro lado. Pero no es así, porque si somos adictos a nuestro trabajo, si somos adictos a comprar, si somos adictos a la televisión, ahora a los dispositivos, también estamos en una esclavitud. También está operando en nosotros una estructura de un espíritu de esclavitud. Si somos adictos a los fármacos, a veces no es que sea malo tomar un refresco o tomar algo, pero hay veces que hasta con nuestras propias palabras decimos, no, es que si yo no me tomo, un ejemplo, mi coca, pues yo no estoy bien. A mí no me hables después de eso. Si yo no me tomo mi café, no, a mí antes de eso ni me saludes. Entonces tú ya te estás haciendo adicto a algo, ya te estás haciendo esclavo a algo. No es que no te lo puedas tomar, no es que no se te pueda antojar, pero no dependes de eso. Amén. Entonces cuando queremos comprar y como ahora con el testimonio de nuestro hermano, o sea que realmente pues él veía, ¿no? Su familia experimentaba otro tipo de gastos, y eso nos debe de hacer preguntarnos a nosotros, como se preguntaron esos hermanos que lo ayudaron, o sea, ¿realmente lo necesito? O sea, realmente sí, o sea, sí es como que tan imprescindible para mí, porque si no, no tiene caso. Yo creo que hay otras cosas en las que podemos gastarlo. Amén. La anorexia, la bulimia, pues son enfermedades de problemas alimenticios. Una persona con bulimia, las dos enfermedades están ligadas a comer con ansiedad. No quiere decir que vas a estar flaco. En la anorexia sí, pero en la bulimia no. Entonces, todos tenemos una porción, e incluso ahora, como nos decía nuestro hermano, o sea, hay cosas que sí son pruebas, hay cosas que son, pero otras que no quiero decir que es su caso, hermano, pero hay cosas que nosotros ya médicamente ya nos dijeron que no podemos hacer, que no podemos consumir, pero nosotros queremos seguir esclavos. O ya te dijeron, mira, es que tu alimentación está basada en esto y no está bien, tienes que comer de esta forma. O sea, no es como una gran ciencia saber que tenemos que comer más frutas, más verduras, cereales, menos carbohidratos, pero carbohidratos naturales, no procesados. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo por ansiedad, porque ya comimos nuestra porción, ya hasta estamos llenos, ya estamos satisfechos, ya hasta nos duele la panza, pero queremos más,
hay que preguntarnos por qué estamos comiendo. Ahora en las caricaturas pues les enseñan mucho eso a los niños, que mejor come en vez de enfrentar tus problemas, que si comes tal cosa pues tú vas a subir tus niveles químicos y pues se te va a olvidar lo que estás pasando. Pero eso no es así. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque el enemigo es muy sutil. Y a veces decimos, bueno, pues es que yo no tomo, yo mi coca, pero no, yo no como él que toma tantas cervezas. Estamos igual. Pues es que yo no me drogo. No, pero el azúcar es una droga permitida, es una droga legal que hoy en día está causando muchas enfermedades. Entonces nosotros no tenemos que ser negligentes con nuestra salud, con la de nuestros hijos, con la de nuestra familia. Amén, hermanos. Entonces, todo este tema enfocado a la familia no es para justificar como a alguien de sus errores o de sus faltas, o no, porque todo esto entra en operación cuando nosotros abrimos las puertas. ¿Y cómo abrimos esas puertas? Pues pecando. Entonces cuando ya entra todo esto, pues nosotros nos vemos afectados y es cuando ya lo vemos en nuestra familia, en nuestros esposos, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Pero a veces el problema no empezó ahí, sino empezó anteriormente. Y bueno, con esto termino. Nosotros pues siempre vamos a pecar, siempre nos vamos a equivocar. No estamos exentos de cometer errores, no estamos exentos de nada. Recuerden que hay leyes que somos propensos a todo mal. Pero en 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, para todo esto que pasó en el mundo espiritual, nosotros también tenemos un abogado. No estamos solos y Él nos puede ayudar. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues acercarnos, reconocer nuestro pecado y pedir perdón para que no tengamos como que esa puerta abierta o ese derecho legal. Y saber que nosotros tenemos recursos o herramientas, pero nosotros tenemos que saber usarlas. Están ahí, pero si nosotros no las sabemos usar, no sirve de nada. Es como el que tiene un carro pero no sabe manejarlo. Entonces, ¿le sirve de algo? Pues no, hasta se puede descomponer. Entonces, con eso terminamos ese tema y pues yo les quiero pedir que se pongan de pie y que siempre tengamos en cuenta que no estamos solos, que Dios es el que está con nosotros, que Él envía a sus ángeles siempre a nuestro favor.